ריקה, סגור בבקשה המצלמה. Bienvenidos al webinar. Les voy a dar unos tips para que obtengan el mayor provecho de su experiencia en este webinar. La conexión al internet, ojalá sea por cable, mas si no tienen la conexión por cable, Wi-Fi está bien, pero háganse lo más cerca al router que puedan. Por favor, no descarguen ninguna película, ningún programa, ninguna actividad, nada para descargar en este momento. También apague lo que sea Skype, Facebook, Messenger, Outlook, WhatsApp, todo lo que tenga que ver con agotamiento de recursos del Internet. Si usted tiene otra gente que está utilizando la misma red, por favor pídales lo mismo, que no jueguen, que no bajen YouTube, que no suban cosas, ni programas, ni fotos al Internet. Usted solo escucha y ve, no necesita el micrófono ni la cámara web para participar en el webinar. Solo escucha y ve. Si tiene computador o laptop y tiene una pregunta para hacer, haga clic en el signo de pregunta en el menú, el que está señalado con el número 1. Escriba su respuesta en el espacio en blanco señalado con el número 2 y hace clic en el número 3 para enviar la pregunta. Puede cerrar el menú con la X que está encerrada en un círculo. Si tiene una pregunta con Android o iPhone, simplemente busque el signo de pregunta y el proceso es exactamente el mismo. Siéntase libre de hacer las preguntas que quiera. Las respuestas se darán al final del webinar. Cuando usted está usando móvil y quiere agrandar el video del presentador, haga doble clic en el video. Si lo que quiere es cambiar el tamaño de la presentación, desliza los dedos índice y pulgar, como se muestra en el gráfico, hacia afuera si quiere agrandar y hacia adentro si lo quiere achicar.
Les recuerdo una vez más, apaguen todo lo que sea Skype, Facebook, Messenger, Outlook y WhatsApp. Muchas gracias. Sergio, por favor. Bueno, vamos a comenzar hoy. Vamos a tener hoy la conferencia con Enrique Zimmerman. Tenemos participación de más de 400 amigos del Keren Aizot de Latinoamérica, de habla hispana y España, así que a todos los participantes les quiero agradecer la participación. Y también a Enrique por dedicarnos estos tiempos y compartirnos sus conocimientos. Enrique es un periodista portugués que nació en la ciudad de Porto, cumplió hace pocos días 61 años, el 23 de marzo, y como nos contaba recientemente, tuvo que festejarlo en cuarentena. Enrique estudió sus estudios en Portugal y luego hizo estudios universitarios de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv. Enrique tiene una vasta carrera profesional como corresponsal en varios medios como La Vanguardia, la Antena 3 de España, Globo News de Brasil, Univisión de Estados Unidos, CCTV de China, Canal 2 de Israel. Enrique también fue un autor de un libro, Voces desde el Centro del Mundo, con muchos premios. Él, a su vez, también ha sido muy premiado con el premio como mejor corresponsal mundial de New York Festivals, de la Asociación de Periodistas de España, Portugal. Y Enrique también hizo innumerables entrevistas a personalidades importantísimas del mundo, como Al Gore, Osama Bin Laden, a la esposa de Osama Bin Laden, al rey Hussein, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas. Realmente es un privilegio poder contar hoy con Enrique, que nos va a contar su visión y su perspectiva de cómo ve esta crisis a nivel de Israel y mundial. Así que, Enrique, muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartirnos un poco tu experiencia y visión de la situación actual. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Y un poco compartir con ustedes estos momentos tan particulares que estamos todos viviendo. En realidad os envío a todos un abrazo fuerte, a todos aquellos que estáis confinados, los que aún no lo estáis, a lo mejor lo estaréis después. Por ahora virtual, espero que pronto sea real. Antes de empezar, debo decirles que he visto esta mañana en el periódico aquí en Israel las fotos de algunos de los 15 muertos en Israel desde el inicio de esta epidemia. Y me doy cuenta y no pude dejar de pensar que en este país hay cerca de 200.000 personas que son supervivientes de la Shoah, del Holocausto. Muchos de ellos lo son entre los muertos. Gente que vivió en primera persona la desgracia del Holocausto, las persecuciones a lo mejor en países árabes, hay algunos también, que luego fueron de alguna manera partícipes de la creación de Israel, lucharon en 10 guerras en este país en las que vieron padres, hijos, hermanos, amigos pagando con sus vidas. Cada familia y media tuvo que enterrar un ser querido, algo tremendo. Lucharon por crear el Estado, luego sufrieron misiles en la retaguardia israelí, llegados desde el Líbano, desde Irak de Saddam Hussein, la primera guerra del Golfo, desde Gaza, pero luego crearon un Estado con cierto bienestar, prosperidad, la Startup Nation, un país que se convierte en un centro mundial de la tecnología. Y ahora de repente un virus y una epidemia, cuando ellos tienen 80 años más, que les hace temer por sus vidas, que les mata y que les hace temer también a los que están vivos y están confinados por sus hijos, por sus nietos, que en este momento solo pueden ver por las redes sociales y no cara a cara, y el aislamiento no se sabe cuánto tiempo va a durar. Todo esto pensé en una sola vida. Pero quiero empezar con algunas luces. Yo veo fiestas de cumpleaños como la que comentaba Sergio y cuentos a los nietos vía WhatsApp. Veo menos consumismo y más introspección. Veo menos contaminación en el aire de Israel en este momento. Criminalidad casi cero. Menos muertos en accidentes de coche.
organizaciones que reparten comida a ancianos, entre ellos mi mujer, y a él se pone la máscara, se pone los guantes y se van puerta a puerta a dejar comida en las casas de personas que no pueden salir. Veo al Mossad, a los servicios secretos israelíes, buscando en todo el mundo equipos médicos. ¿Quién mejor que ellos? En los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, países que técnicamente son enemigos de Israel, pero que a cambio de conocimientos médicos que Israel extrae en la lucha contra el coronavirus, ellos envían equipos médicos para Israel que están siendo utilizados ahora aquí. Veo, por ejemplo, al presidente Ruvi Rivlin, presidente de Israel, hablando por primera vez después de mucho tiempo con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, cada semana, cooperando la lucha contra el coronavirus en Cisjordania, de alguna manera también en Gaza. Aquí alrededor de mi casa, en Tel Aviv, veo en lugares de construcción miles de trabajadores palestinos que están trabajando en Israel, pero que duermen en Israel. No vuelvan a sus casas cada día porque la frontera está cerrada. Duermen en Israel en centros especialmente acondicionados para ellos, y si enferman, son tratados en nuestros hospitales. Todo esto que estamos viendo en este momento son momentos realmente particulares, son momentos realmente distintos. Yo creo que el Israel post-corona probablemente va a cambiar, el mundo va a cambiar en general, políticamente, socialmente, psicológicamente. Eso pasa económicamente, obviamente también. Eso pasa en todos los mega eventos. Aquí ocurrió, yo recuerdo, después de la Primera Guerra del Golfo, en 1991, cuando entramos en las habitaciones selladas, halcones, duros, esperando una solución militar rápida, y salimos entendiendo que los territorios, cuando hay misiles, tienen menos importancia. ¿Qué ocurrirá a los israelíes cuando ellos salgan de este confinamiento? ¿Qué ocurrirá al mundo en general? Los israelíes el año pasado viajaron un 70% de la población al extranjero. ¿Será que eso será posible cuando en este momento tenemos 1.200.000 israelíes cara al próximo Pesaj, a la Pascua judía, desempleados? 20% de la población. Éramos 4% de desempleados hace nada, hace un mes y medio, 2, antes de empezar esta epidemia. ¿Será que cómo van a reaccionar esas personas? No creo que les baste vivir de la comida del supermercado, del agua del grifo o del Netflix. Y si abrimos el Zoom, hay un problema mundial, la crisis económica del 2008, que fue una crisis importante. La ébola en el 2014, había un liderazgo internacional. En este momento no lo tenemos, no hay un liderazgo mundial ni en Estados Unidos ni en una Europa que apenas logra superar esta ola de infectados y de muertos, de miles de muertos, que son una auténtica amenaza para todos. Israel, el caso de Israel. A principios de febrero empezaron a ser adoptadas medidas drásticas. Algunos dijeron que fueron draconianas en un principio. Uno de los primeros países del mundo en hacer algo así. El gobierno israelí detectó, un gobierno de un país acostumbrado a crisis, acostumbrado a momentos límite, momentos difíciles, detectó que hace falta hacer algo importante, algo definitivo contra esta enorme amenaza. El 21 de febrero tuvimos nuestro primer caso. Hubo quien en mi alrededor se encogiera de hombros y dijera, bueno, esto es otra gripe, una gripe más y no hay que ponerse nerviosos, esto pasará. Otros entraron en una especie de estado de espíritu apocalíptico. Yo creo que la realidad no está ni en uno ni en el otro, más bien está por el medio. El hecho es que el 4 de febrero yo tenía que ir a España por reuniones de trabajo y horas antes de partir hay una rueda de prensa del primer ministro en la que él dice que todo aquel que vuelve de países como España, Italia, Austria, Suiza, Estados Unidos, China, tiene que entrar en cuarentena durante 2 semanas.
Luego empiezan operaciones para devolver jóvenes israelíes, sobre todo jóvenes que después del ejército están dando vueltas al mundo, como es una tradición. Entre ellos, mi hija más pequeña estaba también en Vietnam en ese momento. Y realmente empezaron los aviones a traerles y también entraron en cuarentena. Aquí en Tel Aviv, donde vivo yo, escucho continuamente los aviones. Ahora hay un silencio total y absoluto. Se escucha 3 veces al día, no más. Y una de las terminales, la terminal 1 del aeropuerto de Ben Gurión, fue cerrada. Los colegios, los parvularios, las universidades están cerradas. Yo empiezo ahora el segundo semestre en el IDC, la Universidad de Herzliya, una universidad privada de Israel, en la que enseño diplomacia, estrategia y gobierno. Y por primera vez voy a hacer un semestre vía internet, un semestre con clases online vía Zoom. Cuando salimos de casa solo podemos alejarnos 100 metros de la puerta. Hay que ir con 1 metro prácticamente y verificar si puedes ir más allá o no. Y los policías te preguntan dónde vives y miden y te pueden llegar a multar por 500 shekel, unos $150 en caso de que te vayas más lejos que esto. Podemos ir al supermercado, a la farmacia, y 30% del mercado israelí aún está trabajando. Normalmente son lo que se llaman las industrias vitales. Yo creo que en cuestión de horas o de días, el gobierno podría acabar con esto y imponer en realidad un cierre total y absoluto hasta Pesach, quizás hasta la noche del Seder, el principio de la Pascua judía, para intentar parar incluso los datos que continúan lentamente progresando. En este momento son 15 muertos, 3.865 infectados, entre ellos 246 hoy mismo y 66 personas en estado grave. Yo creo que hay aquí una especie de equilibrismo por parte del gobierno. Por un lado intenta achatar la curva, este concepto que todos repetimos últimamente, y contener la epidemia, pero sin exterminar la economía. Hay una carrera en el mundo también por equipos médicos, por respiradores sobre todo, que es lo que más hace temer que los médicos tengan que tomar decisiones muy difíciles, y también por kits de detección de la enfermedad, por máscaras, todo esto, como decía, dirigido por el Mossad, pero hay también una iniciativa por parte de jóvenes que salen normalmente de unidades tecnológicas del ejército, que están hoy en día en el high-tech y que están de alguna manera reclutados, no por el ejército, sino por la sociedad civil, para construir respiradores. Hay todo tipo de jóvenes que están intentando de alguna manera desarrollar respiradores, máquinas, en caso de que ocurra lo peor y que haya mucha más gente que tenga que ir al hospital en algún momento. Lo que hay es un debate entre el director general del Ministerio de Finanzas, Shai Abad, y Moshe Bar Simantov, director general del Ministerio de Sanidad, en la que uno dice, la economía se recuperará, los muertos no. O sea, hay que centrarse en el tema de la sanidad y cerrar todo el mundo en casa. Y el otro que dice, las epidemias pasan, la economía no. Es un momento duro para muchos israelíes. Hay ayudas económicas, un paquete que está siendo negociado por el gobierno de 80.000 millones de shekel para intentar ayudar a los autónomos, a los dueños de pequeños negocios. No hay duda que es una de las principales crisis de la historia. Yo creo que no podemos permitir que la economía mundial esté moribunda y la israelí tampoco, pero obviamente tenemos que guardar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, porque hay también jóvenes que están en todo ello. El cierre seguirá hasta la Pascua, hasta el día 7 de abril. Yo creo que será postergado después de esto un poco más. Y sé que el ejército israelí, el Tzal, está planificando todo esto hasta Rosh Hashanah, hasta el Año Nuevo en septiembre. Lo que pasa es que el gobierno intenta reevaluar la situación día a día según lo que va ocurriendo y según las cifras que vamos escuchando. Y un detalle más antes de pasar
a la primera tanda de preguntas que creo que es único en el mundo. El Mossad y el Shabak, el Servicio de Seguridad Interno, cuentan con sistemas digitales que hasta hoy han sido utilizados para detectar terroristas, de hecho. Ahora lo están haciendo o están siendo usados después de una propuesta del gobierno con el programa Hamagen del Ministerio de Sanidad para rastrear enfermos de coronavirus y advertir a quien 2 semanas atrás haya podido estar en contacto con ellos. Les puedo decir que mi hija me acaba de preguntar esta mañana: papá, ¿estuviste en el restaurante Dalal en Neve Tzedek el 12 del 3 a las 23:30 de la noche? ¿O en el Kolbo Shalom el 14 del 3 entre las 14:15 y las 17 horas? Con sensores, con algoritmos y control de los celulares, disponen de millones de cámaras. Es polémica esta decisión. Sabemos que son cuestiones que de alguna manera amenazan las libertades, la privacidad de las personas. A veces las medidas temporales se vuelven en algo fijo, pero debo decir que países como Gran Bretaña, como Italia y Francia, que se encuentran de hecho contra las cuerdas en este tema, estudian adoptarlo. Yo creo que por eso hace falta reforzar la democracia, el control de las instituciones y la separación de poderes, y ojalá Israel tenga un gobierno finalmente muy pronto también. Te propongo que hagamos una primera tanda de preguntas, Sergio. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante tu presentación. Abrimos ahora para que la gente haga sus preguntas. Ya me llegó una primera, que ya arranco con esa. Me preguntan cómo está recibiendo el público israelí la actuación de sus dirigentes, cómo evalúan las medidas y cómo está actuando el gobierno israelí en estos momentos. Mira, Sergio, es sorprendente, la verdad, porque ya sabes cómo somos los israelíes. No siempre acatamos las órdenes fácilmente, las jerarquías, pero en este caso hubo una encuesta del Canal 12 que fue publicada en el programa Ulpan Shishi el viernes por la noche, y que es el programa con más audiencia, como tú sabes, y es bastante impresionante porque en cuanto al cierre del que estamos hablando, un 97% de los israelíes dicen que lo respetan o de forma total o de forma casi total. O sea, estamos hablando de un 97%. Esto parece las votaciones de Assad en Siria. O sea, es bastante increíble diría el consenso casi total en torno a las medidas. Y luego hicieron otra pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa? Y curiosamente, lo que más preocupa a los israelíes no es el virus un 29% dijo que le preocupa el coronavirus, pero lo primero es la situación económica. Un 39% tiene mucho miedo de este pozo profundo que se está formando como resultado de la paralización de la economía. Un 15% habla de la ruptura de los padres, de la generación de los padres, de no poder verles. Es algo muy fuerte. Y un 14% dice que lo más difícil es quedarse encerrado en casa. Pero luego hay una última pregunta en este tema, que es la siguiente. ¿Será que las decisiones del gobierno, las limitaciones del gobierno, en tu opinión, son correctas? Todas las medidas de las que hablé antes. 57% cree que sí, que son correctas. 29% cree que son demasiado suaves, que eso me llamó mucho la atención. Creen que hay que de alguna manera radicalizar estas medidas de protección en la sociedad, y un 9% solamente cree que son medidas exageradas. Yo creo que son números que hablan por sí mismos. Bueno, Enrique, nos preguntas la amiga Hannah Beris si tú piensas que era ineludible la formación de un gobierno de unidad nacional para afrontar esta crisis. Hola, Hannah. Qué cosa, llámame, no que no tengamos que hablar solo así, sin que te vea. Yo creo que sí, Hannah. Yo creo que, y es una opinión totalmente personal, os voy a explicar que después de un año que vimos
como el sistema político israelí no está a la altura de los logros increíbles de este país. Yo creo que este país es uno de los logros más importantes de la humanidad en las últimas décadas. Lo que se hizo aquí desde que yo llegué en los años 70 hasta hoy, que lo vi con mis propios ojos, es tema de muchas investigaciones, creo yo, que se van a hacer aún en el futuro, los logros realmente. Pero el sistema político está caduco, está obsoleto. O sea, la democracia parlamentaria de los años 50, de proporcional, de permitir que todos los distintos grupos de la sociedad estén dentro del Parlamento, dentro de la Knesset, para que no haya grupos de protesta en la calle que se sientan fuera, tenía su lógica en el pasado, pero hoy en día somos como un cristal roto en el que los resultados de las elecciones no impiden, es un puzzle que no se logra de alguna manera hacer, y el propio mago de la política israelí, Netanyahu, no lo logró en el último año ya en 3 ocasiones. O sea que en este momento nadie, ni Netanyahu, ni Benny Gantz con Kahol Lavan, el partido centrista azul y blanco, lograban llegar a los 61 necesarios para formar un gobierno homogéneo que haga frente, no lo olvidemos, a una de las mayores crisis de la historia de Israel. Aunque no se diga demasiado eso públicamente, este coronavirus, si continúa y si no lo logramos parar en los próximos meses, puede provocar más muertos que en algunas guerras israelíes. Por eso hablamos de seguridad nacional. La alternativa a la situación actual que estamos viviendo sería cuartas elecciones en poco más de un año. Eso sería el caos, la anarquía, y no me sorprendería ver a miles y miles de israelíes en las calles si hubiese una decisión así de hacer cuartas elecciones en el próximo mes de septiembre. En este momento vivimos una crisis realmente importante que tiene 3 vertientes. Tiene la vertiente médica, que es vital. No se invirtió lo suficiente en el sistema médico en los últimos años y estamos pagando parte de ello ahora. Tiene una vertiente económica crítica. Israel con un 4% de desempleo hace 2 meses está pasando ya el 20% y no sabemos dónde va a parar. Y tiene una versión psicológica. Yo me pregunto qué pasará a tanta gente que está en sus casas aislada, algunos de ellos solos, y a los que hay que tratar. Yo creo que además de todos los problemas de seguridad de siempre de Israel, Irán está allí, aún existe, aún tiene fuerzas en Siria, y Hezbollah está en el Líbano, y Hamas está en Gaza, y las amenazas de siempre están allí. Hoy yo llegué con todo el dolor a la conclusión de que este gobierno es un mal menor. Es la única alternativa para intentar ocuparse de esta situación real de emergencia, y ya tendremos tiempo para pelear en el futuro. En este momento hay que unir fuerzas, hay que ser realistas. La política es el arte de lo posible y en el fondo es la única solución que teníamos en este momento. Hay que concentrar todas las fuerzas, superar los problemas que tenemos ahora, y ojalá dentro de 1 año y medio veamos realmente, en nombre de la democracia, una rotación en el cargo de primer ministro, y que realmente Benny Gantz pueda ser también primer ministro, tal como me parece a mí que está siendo acordado en este momento. Yo creo que Netanyahu, que no lo está haciendo nada mal, yo creo que lo está haciendo bien en la lucha contra el coronavirus, puede tener otros problemas, pero en esto está actuando, es el que tiene más experiencia, pero la compañía de un lado de Benny Gantz y de otro de Gabi Ashkenazi puede ser muy útil para poner fin a esta crisis y superar algunos de los problemas que nos esperan. Sí, obviamente todos aquí esperamos que así sea. Enrique, como te imaginarás, estamos recibiendo decenas de preguntas. Wow. En la media hora que nos queda, voy a intentar hacerte la mayor parte o resumir las que más se repiten. Aquí tengo una que en realidad son 2, que la hace Ilan Eskenazi y Eduardo Goldberg, que preguntan: ¿cuánto tiempo te parece que se esperará con la economía detenida para poder controlar esta enfermedad? Y si no es muy exagerado pensar que puede llegar a ser hasta septiembre. Yo creo que hay que tomar en cuenta todas las posibilidades, Ilan y Eduardo. No podemos jugar aquí, es un país y es el mundo en realidad. O sea, tenemos que
que utilizar, que prepararnos para todos los escenarios posibles. Yo espero que no. Yo espero que termine antes de septiembre. Ese es mi sueño y espero que lo estén haciendo de forma que pueda ser así. Sé de compañías israelíes y otras en otros lugares del mundo que están trabajando muy duro para conseguir una vacuna, pero puede tardar su tiempo también. Sé que la gripe española en 1918 hasta 1920, que fue un fenómeno que pasó un poco desapercibido en la historia, en los libros de historia, pero que provocó decenas de millones de muertos. Le llamaron española por motivos totalmente casuales, porque Reuters filmó una familia española que toda ella murió, pero de hecho apareció y desapareció después de 2 años, sin gran explicación, sin que se pudiese entender el por qué es lo que ocurrió aquí, qué hizo que apareciese y desapareciese de esta manera. No hay duda que aquí se está haciendo todo lo posible para lograrlo, pero hay gente que dice que podría volver a ocurrir en el próximo invierno. En el hemisferio norte podría volver a pasar y por lo tanto hay que estar preparado también para ese riesgo, para ese peligro. Esta epidemia es uno de los eventos más graves de nuestra era y quiero hacer referencia a la falta de conciencia de algunos países que de hecho ayudó aparte de la epidemia que estamos viviendo. Y quiero dar un ejemplo. Algo que ocurrió el día 19 de febrero en Milán, cuando había un partido de la Champions. La Champions es muy importante. Había un partido entre el grupo, el equipo Atalanta de la ciudad de Bérgamo y el equipo del Valencia de España. ¿Quién decidió? Que ese partido sería con público. Y 45.000 personas fueron desde Bérgamo hasta Milán, porque Bérgamo no tiene un estadio suficientemente sofisticado para la Champions. Fueron en tren, en metro, en autobús, todos ellos allí pegados como en una lata de sardinas, bebiendo cerveza y pasándose las cervezas de unos a otros, cantando juntos, abrazándose con cada gol y luego vuelta a casa. Dicen los expertos que ese fue el ground zero, el punto cero de la epidemia en el norte de Italia y luego en España. Miles de personas salieron de ese estadio infectados. No fue el único caso. Hubo otros casos como estos, pero obviamente cuando hay una falta de liderazgo tan grande, cuando ciertos países importantes como Gran Bretaña reaccionan tan tarde y toman medidas tan tarde que el propio primer ministro Boris Johnson sale enfermo. Cuando vemos en Estados Unidos una negación tan grande por parte de la Casa Blanca en distintas etapas, obviamente nos vamos a encontrar con situaciones como las que se están viviendo en este momento, que son tan extremas en todo el mundo. Sí, inclusive aquí en Uruguay nosotros también tuvimos nuestro Ground Zero, que fue un casamiento que fue bastante famoso en todo el mundo y creo que salió hasta en la prensa israelí. Voy a hacerte una pregunta que se está repitiendo, que voy a elegir la que hizo Isaac Axen, que preguntó si esta no ves que puede ser una oportunidad para que algún enemigo de Israel decida atacarlo. ¿Cómo está respondiendo o se está preparando Israel para eso? Pues te voy a sorprender, Isaac. Isaac se llama, ¿verdad? Te voy a sorprender porque lo que está pasando es exactamente lo contrario. O sea, es verdad que Irán, y si quieres luego os doy algún detalle, está viviendo una situación muy, muy dramática. Es uno de los países con más víctimas, entre otras cosas, porque tampoco entendieron nada de lo que estaba pasando y hasta hace unos días permitieron que millones de personas celebrasen el Año Nuevo iraní, viajando de un punto a otro, infectándose de forma masiva de un punto a otro. Irán está en una situación muy, muy, muy extrema y muy, muy dura y no sabemos dónde va a parar todo esto. Y debo decirte que es un problema para todo Oriente Medio, no solo para Irán. Afecta a todos porque estamos todos en el mismo barco en este tema. Pero al margen de esto ocurre justamente lo contrario. Todos los países árabes, de Marruecos a Irak,
pasando por el Golfo Pérsico, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, hasta Qatar y Omán y Bahrein y Kuwait, siguen muy de cerca la estrategia de lucha israelí contra el COVID-19. No miran a Europa, que no parece capaz de doblegar al virus, ni a Estados Unidos, que parece estar perdiendo el tren, sino a Israel. Yo hace pocos días llamé a un príncipe árabe con quien tengo mucha amistad, de un país vecino de Israel, para felicitarle por su cumpleaños. Y en vez de la felicitación, que duró 3 segundos, me hizo un sinfín de preguntas. ¿Cómo está haciendo la estrategia israelí? ¿Qué hace israelí a nivel médico, a nivel del ejército, a nivel público, a nivel de la policía? Sé de amigos médicos israelíes que participaron en muchos congresos médicos en todo el mundo y encontraron a médicos árabes de países que técnicamente, países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Y estos médicos argelinos, sauditas, cataríes, les envían ahora cartas y mails continuos preguntándoles qué hace Israel y cómo les pueden asesorar. Es importante, yo creo que hay aquí justamente una oportunidad. No creo que haya un riesgo en este momento de que nadie nos ataque, y si nos ataca ya le costará caro si eso ocurre. Yo creo que este es un momento en el que todos los países de alguna manera están intentando luchar contra su propia epidemia y su propio problema, que es enorme. En el campo de Irán, Irán tiene 30.000 infectados, 2.500 muertos, aunque la realidad, según parece, es que es 5 veces más. Esos son los datos oficiales. ¿Y por qué? ¿Qué pasó allí? Lo que ocurre es que hijos de líderes iraníes, de ayatolás y de otros, fueron a estudiar a China y volvieron cuando todo empezó en China a finales de diciembre. Vinieron e infectaron a la población poco a poco. Hay también chinos que trabajan en Irán, que están construyendo desde un tren rápido de alta velocidad hasta plantas solares y que de alguna manera también infectaron a la población local. Hay un ayatolá iraní bastante radical que se llama Nasser Shirazi, que se atrevió a decir que si los israelíes desarrollan una vacuna o una medicina, Irán tendría que aceptarlo y que para intentar tratar a su población. Inmediatamente las guardias revolucionarias reaccionaron con gran dureza y le obligaron a desmentir y decir que no había sido bien entendido. Pero si seguimos las redes sociales iraníes, nos damos cuenta que como resultado de lo que dijo el ayatolá Shirazi, en los jóvenes, muchos jóvenes iraníes y hombres de negocios aplaudieron su declaración. O sea que yo creo que a veces en las tragedias hay oportunidades y puede que aquí haya también una oportunidad. Please take control. Sergio. Sergio is not online, but Danny is. So, Danny, take a question, please. Enrique, ¿qué tal? Voy a seguir con las preguntas que estamos recibiendo. Mauricio de México nos pregunta si hay una incidencia más grande en la población ortodoxa. ¿Tendrías algo para decirnos al respecto? Claro. Mauricio tiene toda la razón. Yo diría que hay 2 poblaciones o 2,5 de alguna manera que de alguna forma reaccionaron o están reaccionando tarde a todo lo que está pasando. Porque mira, si tú vas ahora a las calles de Tel Aviv, de Jerusalén, de Haifa, es increíble. O sea, yo vivo cerca de la playa en Tel Aviv, que en esta época del año está siempre llena de gente. Es como si la gente hubiese desaparecido. No hay nadie por las calles. Pero en cambio, en los barrios Haredim, ultraortodoxos, en Bnei Brak, en Mea Shearim, hay ahora, creo que hoy, ayer, empieza a vaciarse, pero durante días y días, desde las fiestas de Purim,
del carnaval judío de alguna manera, que había miles de personas por las calles, ha bajado el número, pero sigue habiendo funerales con mucha gente, fiestas, bodas con mucha gente, y eso es absolutamente inaceptable. El número de Haredim, de ultraortodoxos con coronavirus, es el más alto dentro de la población israelí, porque de alguna manera ellos están desconectados de los medios de comunicación modernos, quizás no hayan entendido igual que el resto de la población, y por eso se está haciendo un gran esfuerzo por llegar a ellos a través de los rabinos, de los líderes religiosos, que empiezan a hablar, pero que tarda su tiempo. Yo oigo de médicos que me dicen que hay familias en Bnei Brak que tienen 7, 8 hijos y que todos los miembros de la familia están infectados. La mayoría de ellos es asintomático, pero el temor es que dentro de 15 días, de 10 días, muchas de las personas que tengan que llegar al hospital sean Haredim. Eso por un lado. Es verdad también que los jóvenes, al principio, cuando todo esto empezó, de alguna manera tenían la sensación que ellos estaban inmunes, y hubo grandes fiestas de Purim, de jóvenes en Tel Aviv, hasta que entendieron que ponían en peligro a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, y de alguna manera los jóvenes desaparecieron del espacio público. En el sector árabe israelí también hubo un cierto problema. Ayer vi algo totalmente inaudito. Al líder del partido árabe, la lista árabe unificada, Ayman Odeh, que estaba en el canal 12, en hebreo, donde se habla todo en hebreo, y se dirigió en árabe a la población árabe palestina de Israel, un 20% de la población, diciéndoles: señores, estamos todos en el mismo barco, lo que hagamos unos repercute sobre los otros, por favor, respetar las reglas de confinamiento y de aislamiento social por el bien de todos. Enrique, Sandra Benzaquén desde Torremolinos nos pregunta si tienes una idea o cómo te imaginas que va a ser la vuelta a la normalidad cuando todo esto pase. Hola Sandra, ojalá sea muy pronto. Yo creo que el día después del coronavirus tiene que llevarnos a pensar en las prioridades de los gobiernos. Lo primero es que tenemos que entender que el tema de la investigación y el tema de la sanidad son primordiales. Muchos gobiernos en los últimos años lo dieron como algo por sentado y de alguna manera abandonaron y no invirtieron lo suficiente en este campo. Y queda claro ahora, después de 100 años desde la gripe española, tenemos la mayor crisis probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Sandra es de Torremolinos. Yo creo que la Unión Europea está viviendo, los países de la Unión Europea, sus momentos más trágicos desde la creación de la Unión Europea. Veo que los distintos países se sienten de alguna manera abandonados por los otros, países que cierran el espacio Schengen de alguna manera con su propio ejército, que no se interayudan con equipos médicos. Eso es impresionante, que un país como Italia o como España estén en la situación en la que están, con muertos, cientos de muertos todos los días, y nadie haga prácticamente nada. Ahora, demasiado poco, demasiado tarde, Alemania ofrece algo de ayuda, y en cambio los chinos aprovechan para continuar su diplomacia financiera y de construcción e infraestructuras, enviando aviones que están aterrizando ahora en Italia con el logo Forza Italia y trayendo equipos desde China, justamente China y no la Unión Europea. Yo creo que este es un momento bastante trágico para la Unión Europea. En cuanto a Israel, yo creo que tenemos que ocuparnos, como decía, de la prioridad de la sanidad. Hay que invertir más en la sanidad. Israel tiene un servicio público fuera de serie, realmente uno de los mejores del mundo en muchos aspectos, pero hay que invertir más. Necesitamos hospitales en la periferia, no solamente en las grandes ciudades. No puede ser que en la periferia israelí la gente viva 4 o 5 años en promedio menos que aquí en Tel Aviv.
no estamos en Rusia con un territorio inmenso. Estamos hablando de lugares como Yerujam en el sur o Kiryat Shmona en el norte, que están a 2 horas de mi casa, a 2 horas y media de Tel Aviv. Y ahí hay que invertir más, tenemos que tener más hospitales en otros lugares, tenemos que tener médicos más jóvenes. Los médicos que tenemos ahora son un promedio de 55 años de edad y eso es alto relativamente. Todo esto yo espero que se haga, así como el ocuparse de la población mayor que va a sufrir, yo creo, un post-trauma después de todo esto y desde luego, quizás lo más importante, hacer todo lo posible para que la economía israelí salga de este pozo profundo y este salto del 4% de desempleo al 20% en tan solo 2 meses, vuelva en pocos meses a la situación, si no al 4%, a lo mínimo posible, porque no podemos permitirnos un porcentaje de desempleo como este. Y de nuevo, la economía israelí tiene que de alguna manera despegar. Hago una pregunta que se repite, Enrique, la pregunta el señor Feiglis, el señor Muchte y Pablo Birenbaum de Argentina. ¿Crees que cuáles son las medidas que tiene planeada el gobierno israelí, si tenés alguna información, para luego de Pesaj? ¿Cómo va a transcurrir la etapa de Pesaj hasta el verano a nivel colegios, a nivel cuarentena? ¿Qué es lo que se vislumbra que pueda pasar? En este momento nadie sabe. Yo creo que ni el propio gobierno lo sabe. El objetivo ahora es achatar la curva, es que no haya una avalancha de enfermos en estado grave que tengan necesidad de un tratamiento en un hospital. En realidad, en Israel se dividió a la población enferma en 3. La mayoría de la gente tiene los síntomas, pero está en su casa y no necesita más que eso, más que descanso en su casa. Luego están los muy enfermos, que en Israel en este momento son 66, que están en estado grave, que esos sí necesitan máquinas, respiradores, apoyo médico. Yo he visto robots en Tel HaShomer, que es el hospital cerca al lado de Tel Aviv, donde normalmente donde hay la mayoría de enfermos en estado grave. Hay robots que están por los pasillos y que tratan a las personas que están aisladas, obviamente, y luego hay un estado intermedio. Aquí cerca de mi casa, en el hotel Dan Panorama de Tel Aviv, es trágico, pero los hoteles están vacíos y algunos hoteles han sido acondicionados para la gente que está en un estado intermedio, que no es ni leve ni grave para ir a un hospital o para quedarse en su casa. Y esa gente está siendo de alguna manera tratada por médicos civiles y por médicos militares. La unidad de Pikud HaOref, que es la unidad de la retaguardia del ejército, de alguna forma está teniendo una labor en estos hoteles, donde están decenas de personas en estado intermedio esperando que no se agrave y que de allí puedan ir a sus casas y no a los hospitales. ¿Qué va a pasar después de Pesaj? Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una evaluación continua. Yo puedo atreverme y decir mi opinión. Me parece a mí que en unos días, quizás menos, vamos a tener un cierre profundizado, o sea, ese 30% que aún está trabajando puede que haya una reducción de estas personas, que haya más gente confinada en sus casas hasta Pesaj, y en Pesaj el gobierno, probablemente ya el nuevo gobierno de emergencia, tendrá que decidir si se vuelve a los colegios o no. Me parece que es difícil que con las cifras que tenemos en este momento de 3.865 infectados cada 3 días, dobla esta cifra. Algunos médicos como el doctor Barabash hablan de 10.000 infectados posiblemente después de Pesaj. Me parece difícil que se vuelva a los colegios, que se vuelva a las universidades. Puede que este semestre esté perdido, pero nunca se sabe. Israel es el país de los milagros. Aquí decía Abba Eban, quien no cree en milagros no es realista, así que vamos a esperar que todo mejore y que lo antes posible sea posible volver a la vida normal.
Otra pregunta recurrente, Enrique, es ¿cómo puede influenciar el hecho que nuestros vecinos más cercanos, Cisjordania y Gaza, no tengan un control o no sabemos qué tipo de control pueden tener sobre la enfermedad? Es decir, si esta pandemia explota en Gaza, ¿cómo nos puede influenciar y cómo podemos llegar a frenar esto aquí? Vamos a dividirlo en dos. En realidad no hay una Palestina, hay dos. Entonces hablemos primero de Cisjordania y luego de Gaza. Cisjordania hay en este momento, en las últimas semanas ya, por primera vez en años, el presidente de Israel y el presidente palestino hablan regularmente. Hay un grupo de médicos y de expertos que se reúne continuamente en un lugar secreto. Han creado una especie de Estado Mayor conjunto entre Israel y Cisjordania. En Cisjordania se habla de unos 60 casos de infectados, aún no hay muertos en Cisjordania, y Israel les está pasando todo tipo de kits de detección de la enfermedad, de materiales de desinfección, etcétera, etcétera. O sea que hay una cooperación a este nivel. El coronavirus ha reanudado el diálogo, que hasta este momento era un diálogo en los últimos años, centrado en un tema, en el tema de seguridad. O sea, las fuerzas de seguridad de los dos lados nunca dejaron de hablar, pero todo lo demás estaba paralizado. En este momento, debido al coronavirus, hay esta decisión y hay una decisión concreta que tomaron ambas partes. Todos los días entran en Israel más de 100.000 palestinos que tienen una especie de tarjeta de crédito que es como una tarjeta de seguridad. Pasan la frontera y vienen por la mañana a trabajar, sobre todo en construcción, y vuelven por la noche. Estos palestinos que vienen aquí, de alguna forma, ahora no pueden volver a sus casas porque la frontera está cerrada. Hay una decisión de cerrar la frontera mutua con Cisjordania. Entonces, los 40.000 que decidieron seguir trabajando en Israel, duermen en Israel. O sea, la gente que les contrata tiene la obligación de darles un lugar donde pueden dormir, en el que hay Wi-Fi, en el que hay todo tipo de medidas de sanidad y sobre todo un compromiso de que si enferman serán tratados en los hospitales israelíes. Esto hasta ahora se continúa con Cisjordania. En Gaza hay hasta este momento 9 infectados. Parte de ellos volvieron de Pakistán, cruzaron la frontera de Rafah de Egipto y fueron aislados inmediatamente. Tienen razón los señores que hacen la pregunta de que si allí hay una epidemia puede ser muy grave. Son 2 millones de personas apiñadas en 350 kilómetros cuadrados. Eso es realmente, puede llegar a ser grave también para Israel y por lo tanto hay una colaboración. Israel envió allí también lo mismo, kits, material de desinfección, máquinas respiradoras y organizaciones internacionales con colaboración con Israel están intentando ayudar a las autoridades de Gaza para impedir que esto se convierta en una epidemia en el lugar con más densidad de población del mundo. Me voy a permitir hacerte una última pregunta que nos envía Marcos desde Uruguay y que yo creo que es algo que en cierta forma puede resumir esta excelente charla. ¿Cómo crees que se regresa a la normalidad y qué cambios drásticos en el orden económico y social mundial ves después de esta pandemia? Mira, permíteme hacer un spoiler. Todo depende de la cooperación mundial. Aquí no vale America First, ni España primero, ni nada de mirar solamente lo que llevas adentro. Un logro de un médico por la mañana en Tel HaShomer puede servir a alguien que está en Londres, en París, en Montevideo, en Buenos Aires, en México o en Teherán. O sea que es importante para nosotros, aquí en Israel, por ejemplo, que en Gaza no estalle la epidemia de una forma que nos pueda amenazar a nosotros. Aterrizamos en la luna, inventamos el smartphone, inventamos el robot que sabe aspirar al suelo y otro que va, como te decía, por los pasillos del hospital de Tel HaShomer.
y temblamos ante un virus pequeñito e invisible. En el siglo XIV la peste comenzó en China y tardó 10 años en llegar a Gran Bretaña. Liquidó entre un cuarto y la mitad de la población, pero no había entonces aviones que se detuvieron, ni bolsas que se derrumbaron, ni turismo que murió. En el 2020 nos tardó 2 semanas en conocer el coronavirus, en tener su genoma y en desarrollar un test para detectarlo. Los médicos, creo, y los investigadores también, tienen más probabilidad de ganar al virus, pero deben cooperar en todo el mundo. Yo creo que en muchos aspectos el pueblo judío, si hablamos de Israel y de los 8 millones de judíos de la diáspora, que espero que ayuden a Israel en el día después de alguna forma también, el pueblo judío es un milagro de la historia y yo creo que resistió a tantas desgracias a lo largo de miles de años. Yo estoy seguro, segurísimo, que Israel, el pueblo judío, el mundo superará el coronavirus. En mayo, Israel va a celebrar sus 72 años en medio de algunas sombras, pero también de muchas, muchas luces. Yo recuerdo siempre a Shimon Peres, que decía que él era un optimista de siempre, porque decía que tanto los optimistas como los pesimistas al final se mueren, pero los optimistas viven mucho mejor. Enrique, muchísimas gracias. En nombre de Keren Ayesod, de nuestros activistas, liderazgo, contribuyentes, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta hora, por habernos iluminado con tus pensamientos y aclarado un poco más esta situación que nos desconcierta tanto. Y seguramente repetiremos y haremos más seminarios de este tipo. Muchas gracias y Rak Briut. Chag Sameach y salud a todos. Cuidaros mucho. Gracias, adiós.